El expresidente de México, Felipe Calderón, arremetió en contra de los doctores Lorenzo Córdoba Vianello y Ciro Murayama, entonces consejeros electorales que negaron el registro de el intento de tener justamente de hacer un partido político de parte del expresidente de la República que en efecto se llamó México Libre. Arremetió en contra de ellos Felipe Calderón porque dijo de manera ilegal, rechazaron el registro de esa institución partidista y lo dijo con fuertes frases y con la contundencia que de inmediato mereció la respuesta de los consejeros y también de Raúl Trejo del Arbre, que participó también de esa misma polémica. Todo comenzó el 20 de noviembre, muy temprano, cuando aludiendo a la creación de su partido, tomó como referente Felipe Calderón la existencia de uno en Cuba en donde no existe ninguna democracia. El contexto es importante porque así ustedes pueden entender el tuit que voy a leer en estos momentos. Dijo Felipe Calderón, un solo partido que autoriza solo a los candidatos que le sirven, no hay participación libre. ¿A eso llaman democracia y elecciones? Por cierto, la arbitraria negativa sin causa real alguna al registro de México Libre fue iniciativa y decisión de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama y otros consejeros que en eso no fueron muy demócratas. Fue lo que dijo el expresidente Felipe Calderón. Y bueno, un par de horas después, Raúl Trejo del Arbre dice: el expresidente Felipe Calderón es demócrata pero de contentillo. Su partido México Libre quedó sin registro porque no cumplió las normas electorales, pero sigue haciendo rabietas por eso. Un demócrata auténtico acepta siempre las reglas de la democracia. Y ese es el tono que emplea Trejo del Arbre, como si él estuviera o hubiera sido partícipe de esas decisiones o como si las conociera en verdad meticulosamente dentro del propio INE, cuando también él es un opinador, un periodista que en el género de opinión pues ejerce este tipo, claro, de pareceres que son los que les acabo de leer a ustedes. Pero eso también mereció la respuesta de Felipe Calderón. Se puso bueno el asunto. Te equivocas. Y digo que se puso bueno porque me parece que siempre será importante ventilar, por mucho que en efecto quizá en estos momentos no sea digamos la circunstancia idónea para desempacar este tipo de temas. Y digo porque en efecto en el país hay distintos enormísimos problemas e incluso también se están llevando a cabo esfuerzos por generar un nuevo partido, pero a final de cuentas el que se ventilen estas diferencias pues es propio, claro, del intercambio que al menos puede darse entre demócratas, aún en contextos autoritarios como el que está viviendo el país. El caso es que Felipe Calderón le dice a Raúl Trejo: te equivocas. ¡Pum! No hay una sola prueba de que México Libre haya incumplido con la ley. El alegato de tus protegidos es que los donativos recibidos a través de tarjeta de crédito eran anónimos porque solo exhibían los últimos 4 dígitos de la tarjeta, lo cual es norma bancaria. Se exhibió la credencial de votar del donante, recibo georreferenciado, carta del donante, todo, dice Felipe Calderón a Raúl Trejo, porque en efecto también señala, reitero, el alegato de tus protegidos. Así le dice a Raúl Trejo del Arbre, quien no se ha significado en nuestro intercambio público como un experto en leyes electorales o que haya seguido más que su profesión de fe con la serie de argumentos que pues
y digo argumentos que él profiere para decir que fue buena la decisión de sus protegidos, dice Felipe Calderón. Luego contestó Lorenzo Córdoba. Él dice: a México Libre, el INE México le negó el registro por una causa concreta: utilizar un mecanismo de financiamiento que impedía identificar quiénes eran sus aportantes, como lo pide la ley, y a pesar de que se les advirtió formalmente varias veces, no les importó. Y abre hilo el propio Lorenzo Córdoba. Señala: el mismo rasero se aplicó unos meses después cuando se le negó el registro a Salgado Macedonio y a otros candidatos de Morena, y de igual modo se nos acusó y se nos sigue acusando de intencionalidades oscuras cuando lo único que se hizo fue aplicar la ley, ni más ni menos. Es lamentable cómo nuestros políticos de uno y de otro lado siempre buscan justificar sus errores y desaseos endilgándole las faltas a otros. Nunca es su culpa ni su responsabilidad. Patético, dice Lorenzo Córdoba, eso evidencia el poco apego con la democracia y la legalidad de la clase política. Una de las tuiteras más reconocidas contesta, se llama Greñalda: no mientas, Lorenzo, tú mejor que nadie sabes que usar clip permite el rastreo de las aportaciones. Por cierto, hablas de que fuiste parejo, pero al PT, que debió perder su registro esos días, les diste oxígeno para salvarlos, y mira ahora dónde están. Les llovió en su milpita a los consejeros del INE, a los entonces consejeros del INE. Ahí tienen ustedes, pues esa que fue una escaramuza, seguirá siéndolo, importante desde el punto de vista de quienes creemos que en efecto el INE debió entregarle el registro. Yo lo dije hace 4 años, fue en 2021, en efecto, con información puntual que en etcétera ofrecimos, pero entendiendo, claro, que es un punto de vista más. Nosotros, yo en lo personal, no hablo como esos opinadores que son sabelotodos y que dictan un veredicto. Simplemente en mi caso fue una opinión, incluso lo advertí antes, todo apuntaba para que el INE, les consta a ustedes, en primerísimo lugar a ustedes, al expresidente de la República le consta, y a los propios consejeros, igual que a Raúl Trejo. Antes nosotros advertimos que se perfilaba justamente esa decisión, que en efecto a final de cuentas ocurrió. Sí es importante dentro de las calendas de nuestra democracia, pues tener o registrar hechos como estos. Creo que bajando un poco el tono, eso sí, a la serie de, digamos, acusaciones en donde, pues a final de cuentas, no, aunque sea producto de la propia intensidad política, no abonan en mucho a el conocimiento o la dilucidación de eso que pasó. Bueno sería, claro está, un intercambio público más allá de los hilos, de los que así se les llama en X, un intercambio público entre el presidente, entonces presidente de la República, ahora expresidente, y los consejeros electorales, que entonces también fueron consejeros electorales. Así es que ustedes pueden entrar a la cuenta de Felipe Calderón, ahí se encuentra el intercambio, el debate, y bueno, pues me parece sano que en efecto este tipo de cosas ocurran. No fue exhaustivo, ustedes pueden seguir revisando la respuesta de Ciro Murayama, la respuesta de los propios usuarios, que ahí también tienen mucho que ver, la postura de etcétera, además de registrar este desencuentro, pues la ofrecimos en su momento y la reitero también en estos momentos, sin duda, para mí, por supuesto, y sin pontificar ni colocarme por encima absolutamente de nadie. Ese tipo de expresiones de soberbia para defender las definiciones del INE me parecen más propias de porristas que de analistas.
que en mi opinión, en efecto, el INE se equivocó al negar el registro a Felipe Calderón, a el partido de Felipe Calderón. La pregunta que queda, sin duda, es: ¿habrá un nuevo intento de parte del expresidente por la generación de un nuevo partido? Esto es Etcétera, y yo soy Marco Levario Turcot.